El año pasado, ante el crecimiento de nuestras iglesias, la líder decidió un nuevo reparto de mis responsabilidades y de las otras colaboradoras. Al principio no le di importancia, pero cuando tuve más información de lo que pasaba, vi que las iglesias de las que iba a ser responsable eran más problemáticas. Muchos de sus miembros aún no tenían una fe sólida y no habían sido elegidos los líderes y diáconos. Pero las iglesias de las que se hizo cargo la hermana Liu iban mejor que las mías. Sus nuevos creyentes tenían aptitud y fe bastante sólida, y sus líderes y diáconos muy responsables. No pude evitar ponerme celosa de ella. Me preguntaba por qué ella recibía las mejores iglesias, mientras que las mías tenían tantos problemas. ¿Cuánto esfuerzo me iba a costar? Si no era capaz de poner las cosas en marcha, ¿qué opinaría de mí la líder? ¿Diría que era una incompetente y que no sabía hacer nada? Podría no tenerme mucho aprecio. Me desalentaba mucho pensarlo. Después, cuando iba a reuniones en esas iglesias, siempre había numerosos problemas que abordar y que llevaban mucho tiempo. Una iglesia detrás de otra presentaba todos estos problemas. No dormía mucho y estaba pasándolo muy mal. Te volviste aún más reacia. Sí, así es. Estuve reflexionando que algo para lo que la hermana Liu necesitaba 1 hora, a mí me llevaba 2 o 3. Mi aptitud y mis habilidades eran limitadas, pero las iglesias tenían muchos problemas. Como no hacía progresos notables pese al tiempo y el esfuerzo, cuando la líder hiciera una comparación de mis resultados con los de la hermana Liu, seguro que le parecería una mediocre, que no estaba a la altura de la hermana Liu. En esa época me hallaba en un mal estado, y siempre que me topaba con un problema me sentía perjudicada. Estaba cansada física y emocionalmente, así que me presenté ante Dios a orar y buscar. Dios mío, sé que has permitido este reparto del trabajo y que debo someterme a tus disposiciones, pero sigo reacia. Te pido esclarecimiento para comprender tu voluntad y mi corrupción. Luego leí unas palabras de Dios, unas que acertaban con mi estado de entonces. Lo leeré. Bien. Dios dice: aumentar tu carga no es complicarte las cosas, sino justo lo que hace falta. Este es tu deber. Así que no intentes elegir, negarte o zafarte. ¿Por qué te parece difícil? En realidad, si te esforzaras un poco más, serías capaz de lograrlo. Que te parezca difícil, como si te trataran injustamente y te molestaran, es manifestación de un carácter corrupto. Es negarte a cumplir con el deber y no recibir nada de Dios. Supone no practicar la verdad. Cuando eliges tu deber y cumples con el que es cómodo y fácil, el que te hace quedar bien, este es el carácter corrupto de Satanás. Si eres incapaz de aceptar tu deber y de someterte, esto demuestra que aún eres rebelde hacia Dios, que te defiendes, que rechazas, que evitas, lo cual es un carácter corrupto. ¿Y qué debes hacer cuando sepas que este es un carácter corrupto? Cuando crees que la tarea asignada a otro sería muy fácil, mientras que la asignada a ti podría ocuparte mucho tiempo y requeriría que emplearas mucho tiempo investigando. Eso te hace infeliz. ¿Está bien que te sientas infeliz? En absoluto. ¿Y qué debes hacer cuando sientas que esto está mal? Si lo rechazas y piensas, siempre me asignan trabajos duros, sucios y agotadores. A otros les tocan los agradables, fáciles y muy visibles. ¿Acaso no es esto tomarme por idiota? No es justo. Es un error que pienses así. Independientemente de que haya una desviación o falta de lógica cuando asignan las tareas, ¿qué es en lo que Dios se fija? Se fija en si hay obediencia en los corazones de las personas, en si son capaces de soportar una pesada carga por Él, en si son alguien que lo ama. Según sus requisitos, tus excusas no tienen sentido. El desempeño de tu deber no está a la altura y careces de la realidad de la verdad. No tienes obediencia.
y es probable que te quejes cuando haces cualquier tarea que te resulte agotadora o sucia. ¿Dónde reside el problema? Tu mentalidad es equivocada. ¿Qué quiere decir esto? Que tienes una actitud equivocada hacia tu deber. Solo piensas en tu propio orgullo e intereses. No tienes en cuenta la voluntad de Dios y careces de toda obediencia, algo que no es la actitud correcta hacia el deber. Amén. Amén. Al leer esto, reflexioné sobre lo que había demostrado. Al ver que los miembros de las iglesias que había asumido no tenían una buena base y pocos podrían asumir un deber, me sentí reacia. No habían sido elegidos todos los líderes y diáconos, y era difícil gestionar los diversos proyectos. Así que no solo tenía que ocuparme de las cosas, sino que éstas podrían no salir bien y entonces yo quedaría mal. Solo quería gestionar iglesias que ya fueran bien, para no tener que preocuparme por las cosas y conseguir resultados, y así pensaran bien de mí. Pensaba que ese reparto del trabajo no fue justo conmigo, que la hermana Liu recibió el trabajo fácil, y yo, el difícil y cansado. No lograría destacar, por lo que era muy reacia a ello y no quería aceptarlo. No obstante, con las palabras de Dios, vi que mi forma de pensar al respecto significaba rechazar ese deber, ser exigente y no querer hacer nada que no me diera gloria. No era nada obediente. Así es. Siempre me había creído muy diligente y responsable en el deber, y nunca esperé que me revelaran de esa manera. Vi que tenía unas motivaciones equivocadas en el deber. En vez de procurar satisfacer a Dios, quería la admiración y el elogio ajenos. ¿Cómo iba a recibir la aprobación de Dios teniendo tales motivos en el deber? Cierto. Sí. Nos cuesta mucho cumplir con el deber cuando nuestros intereses personales están en riesgo. Siempre tenemos preferencias en el deber y queremos hacer cosas relajantes y fáciles. Es una búsqueda muy egoísta. Sí, Cierto. ¿Y cómo cambiaste de estado? Descubrí un pasaje de Dios. Voy a leerlo. De acuerdo. Dios dice: si deseas dedicarte en todo lo que haces para cumplir la voluntad de Dios, entonces no puedes realizar meramente un deber. Debes aceptar cualquier comisión que Dios te encomiende, ya sea que concuerde con tus gustos o no, que corresponda a tus intereses, que sea algo que no disfrutes o que nunca hayas hecho o algo difícil. Aún así debes aceptarlo y someterte. Es más, también debes cooperar, aprender de ello y experimentarlo, y lograr la entrada. Incluso si sufres, eres humillado y nunca destacas, debes todavía seguir mostrando tu devoción. Debes verlo como un deber que tienes que cumplir, no como un asunto personal. ¿Cómo deben entender las personas sus deberes? Como algo que el Creador, Dios, les encarga. Así es como surgen los deberes de las personas. La comisión que te encarga Dios es tu deber, y el cielo ordena y la tierra agradece que cumplas con tu deber como Dios lo pide. Si eres consciente de que estás recibiendo la comisión de Dios, que esto es el amor y las bendiciones de Dios que recaen sobre ti, entonces podrás aceptar tu deber con un corazón que ama a Dios y podrás ser considerado con su voluntad. Mientras realizas tu deber, y podrás superar todas las dificultades para satisfacerle. Aquellos que verdaderamente se esfuerzan por Dios nunca podrían rechazar la comisión de Dios. Nunca podrían rechazar ningún deber, sea cual sea. Sin importar las dificultades que conlleve, no debes rechazarlo, sino aceptarlo. ¿Cuál es la senda para practicar esto? Hacerlo todo con lealtad para satisfacer a Dios. ¿Dónde está el eje central de esto? En todo. Todo no significa necesariamente las cosas que te gustan o que se te dan bien, y mucho menos las cosas con las que estás familiarizado. Algunas veces no eres bueno en algo. Algunas veces tienes que aprender.
Algunas veces te enfrentarás a dificultades y otras debes sufrir. Pero sea cual sea la tarea, siempre y cuando sea una comisión de Dios, debes aceptarla de Él, verla como tu deber, dedicarte a cumplirla y satisfacer la voluntad de Dios. Este es el camino de la práctica. Sin importar lo que te ocurra, siempre debes buscar la verdad. Y cuando estés seguro de qué práctica es acorde a la voluntad de Dios, llévala a cabo. Esta es la única forma de practicar la verdad y de entrar en su realidad. Amén. Al leer esto supe que era cierto. Todo deber viene de Dios, y es su comisión para nosotros y es nuestra responsabilidad. Por difícil que sea, o por muy poca gloria que contenga, es nuestra obligación y tenemos que aceptarla. Esa es la actitud que hemos de tener, y el razonamiento que debe tener un ser creado ante Dios. Esas iglesias que gestionaba no eran lo que quería, y no satisfacía mi deseo de estatus, pero era mi comisión dada por Dios. Era preciso que la aceptara y que dejara de enfocar el deber desde la perspectiva equivocada. Me presenté ante Dios a orar con el deseo de someterme a sus disposiciones, de darlo todo en el deber de regar a los nuevos creyentes y de ayudarlos a sentarse en el camino verdadero. Mi actitud hacia el deber mejoró tras esa oración y no me sentía tan mal. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Pasado un tiempo, cada vez se instauraban más iglesias, así que la líder volvió a repartir nuestras responsabilidades. De entre las iglesias de mi ámbito se les asignó a otras personas que gestionaran, a la única hermana que lo hacía bien en el deber de riego, y la única iglesia que iba algo mejor. Estaba muy triste y descontenta con eso. Creía que entendían bien mi situación, que había asumido las iglesias con más problemas y que ya me había esforzado mucho. No fue fácil encontrar a esa hermana de riego que lo hacía bien y se la llevaban. Entonces, ¿qué iba a hacer yo en el trabajo? Si me seguía costando lograr buenos resultados, ¿qué opinarían los demás de mí? Pensarían que era una inepta y que no sabía hacer nada. Toda una vergüenza. ¿Cómo podría dar la cara luego en las reuniones? Al darle vueltas en la cabeza me puse a llorar. Afrontar justo lo mismo era una prueba de Dios. Así es. También me di cuenta de que estaba disgustada y era desobediente de nuevo. Me arrodillé inmediatamente en oración y comencé a reflexionar. Luego leí unas palabras de Dios. Las leeré. De acuerdo. Dios dice: en toda labor los que son unos anticristos no piensan en los intereses de la casa de Dios. Solo consideran si los suyos van a verse afectados. Solo piensan en el trabajo que los beneficia. Para ellos, la obra principal de la iglesia solo es algo que hacen en su tiempo libre. No se la toman en serio para nada. Solo hacen lo que les gusta, un esfuerzo superficial. Y solo trabajan para mantener su posición y su poder. Creen que toda labor de la iglesia, la labor evangelizadora y la entrada en la vida de otros no tienen importancia. En todo deber que tengan, solo piensan en aumentar su prestigio. Con tal de que aumente su reputación, se devanan los sesos para aprender a hacerlo y llevarlo a cabo. Lo único que les importa es distinguir del resto. Da igual lo que hagan o piensen, solo les preocupa su reputación y su estatus. En toda tarea que realicen, compiten por estatus, por ganar y por mejorar su reputación. Solo les preocupa el número de admiradores, cuántas les obedecen y cuántos seguidores tienen. Nunca hablan con la verdad ni resuelven problemas reales. Nunca consideran cómo hacer las cosas según los principios al cumplir con el deber. Si han sido fieles, si han cumplido con sus responsabilidades o si existe algún problema. No prestan la más mínima atención a lo que pide la casa de Dios, ni a su voluntad. Solo se concentran y actúan en aras del estatus y del prestigio de sus ambiciones y deseos. ¿No manifiesta esto egoísmo y vileza? Sí. Esto muestra que su corazón rebosa con sus propios deseos, ambiciones y exigencias sin sentido. Todo lo que hacen está regido por sus ambiciones y deseos.
hagan lo que hagan. La motivación y el punto de partida son sus deseos, ambiciones y exigencias sin sentido. Esta es la manifestación arquetípica del egoísmo y la vileza. De acuerdo. Sí. Amén. Amén. Las palabras de Dios hablan de lo egoístas que son los anticristos, de que tienen ambiciones propias en el deber y de que siempre protegen sus intereses. Sea cual sea su deber, jamás piensan en la voluntad de Dios, ni en procurar que no se resienta el trabajo de la casa de Dios. Solamente piensan en el estatus, no en la iglesia. Sí. Cierto. En cuanto a mi conducta, ante los muchos problemas de las iglesias a mi cuidado, lo primero que pensaba no era en ampararme en Dios para sustentarlas, sino en mi miedo a no hacerlo bien y a que los demás me despreciaran. Sería vergonzoso. Era reacia y estaba descontenta con el reparto del trabajo y hasta holgazaneaba en el deber. Al saber que iban a trasladar a una hermana bastante capaz que tenía a mi cargo, mi primera reacción fue que perdía una buena obrera, con lo que decaerían todos mis logros. Entonces la líder pensaría que era una inepta y que no captaba el trabajo. Entendí que en el deber no pensaba más que en mi reputación y mis intereses, en cómo evadirme sin mucho esfuerzo y pese a ello ser admirada. No tenía una visión global del trabajo. Era muy egoísta y era como un anticristo. Pensándolo bien, sabía que la voluntad de Dios era que me encargaran iglesias más difíciles. Aquellas iglesias con más nuevos fieles exigían que me amparara en Dios y buscara más la verdad para resolver las dificultades, y debía pagar un precio por sustentarlos, para que entendieran la verdad y lograran tener una base en su fe. Era una buena formación. Y cuanto más difíciles las cosas, más me obligaban a presentarme ante Dios a buscar la verdad y soluciones, para así finalmente poder aprender muchas verdades. Era bueno para mi entrada en la vida. Así es. Luego me di cuenta de que ese deber no era alguien poniéndome trabas, sino del amor de Dios. Tenía que aceptarlo y volcarme en él. Ujú. Entender esto me ayudó a cambiar de actitud y ya no me sentía tan mal. Gracias a Dios. Me resulta algo muy esclarecedor. No es malo toparse con problemas de un deber. Cierto. Así Dios nos perfecciona y nos ayuda a comprender la verdad. Es bueno para nuestra entrada en la vida. Qué práctica es la obra de Dios. Así es. Después leí otras palabras de Dios que me ayudaron a entender mi problema. Miremos una lectura en video. Muy bien. Dios Todopoderoso dice: si alguien dice que ama y busca la verdad, pero en esencia el objetivo que persigue es distinguirse, alardear, hacer que la gente piense bien de él y lograr sus propios intereses, si el cumplimiento de su deber no consiste en obedecer o satisfacer a Dios, sino que en cambio tiene como fin lograr prestigio y estatus, entonces su búsqueda no es legítima. En ese caso, cuando se trata de la obra de la Iglesia, ¿son sus acciones un obstáculo o ayudan a que avance? Claramente son un obstáculo. No hacen que avance. Todos los que enarbolan la bandera de realizar la obra de la Iglesia, mientras buscan su propio prestigio y estatus, se ocupan de sus propios asuntos. Crean su propio grupito y su propio pequeño reino. ¿Acaso esta clase de persona está cumpliendo con su deber? En esencia, todo el trabajo que hacen interrumpe, perturba
y perjudica la obra de la Iglesia. ¿Cuál es la consecuencia de su búsqueda de estatus y prestigio? En primer lugar, esto afecta la manera en la cual el pueblo escogido de Dios come y bebe de su palabra y entiende la verdad. Obstaculiza su entrada en la vida. Les impide ingresar en la vía correcta de la fe en Dios y los conduce hacia la senda equivocada, lo que perjudica a los escogidos y los lleva a la ruina. Y, en definitiva, ¿qué ocasiona eso a la obra de la Iglesia? Causa el desmantelamiento, la interrupción y el perjuicio. Esta es la consecuencia derivada de que la gente busque la fama y el estatus. Cuando cumplen con su deber de esta manera, ¿acaso no puede definirse esto como caminar por la senda de un anticristo? Cuando Dios pide que las personas dejen de lado el estatus y el prestigio, no es que les esté privando del derecho de elegir. Más bien, es porque durante la búsqueda de estatus y prestigio, las personas dañan la obra de la Iglesia, interrumpen la entrada en la vida de los hermanos y hermanas e incluso afectan que otros coman y beban de las palabras de Dios con normalidad y que comprendan la verdad, y así logren la salvación de Dios. Lo más grave es que cuando la gente persigue su propio prestigio y estatus, tal comportamiento y tales actos pueden caracterizarse como una cooperación con Satanás para dañar y obstruir en la mayor medida posible el progreso adecuado de la obra de Dios e impedir que su voluntad se lleve a cabo con normalidad entre su pueblo escogido. En forma deliberada, se oponen y discuten sin sentido con Dios. Esta es la naturaleza de la búsqueda de estatus y prestigio por parte de la gente. El problema de las personas que buscan sus propios intereses es que los objetivos que persiguen son los mismos que los de Satanás, unos objetivos malvados e injustos. Cuando las personas buscan sus intereses personales, como el prestigio y el estatus, se convierten involuntariamente en una herramienta de Satanás, en un canal de éste, y además se convierten en una personificación de Satanás. Desempeñan un papel negativo en la Iglesia. El efecto que causan en la obra de la Iglesia y en la vida normal de la Iglesia y la búsqueda normal del pueblo escogido de Dios es el de perturbar y perjudicar. Causan un efecto negativo. Cuando alguien busca la verdad, es capaz de ser considerado con la voluntad de Dios y es consciente de su carga. Cuando cumple su deber, sostiene la obra de la Iglesia en todos los aspectos. Es capaz de exaltarlo y de dar testimonio de él. Genera beneficio en los hermanos y hermanas. Les brinda apoyo y les provee. Y Dios obtiene gloria y testimonio, lo que humilla a Satanás. Como resultado de su búsqueda, Dios gana a una criatura que es realmente capaz de temerlo y de rechazar el mal,
que es capaz de adorarlo. A consecuencia de su búsqueda, además, se concreta la voluntad de Dios y su obra logra progresar. A ojos de Dios, tal búsqueda es positiva, es recta. Dicha búsqueda es de enorme beneficio para los escogidos de Dios y absolutamente beneficiosa para el trabajo de la Iglesia. Ayuda a mover las cosas hacia adelante y es elogiada por Dios. Amén. 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 Esto me hizo entender mejor la búsqueda de mi propio interés. Me di cuenta de que cuando la gente hace eso, actúa en nombre de Satanás y se convierte en su instrumento para perturbar la casa de Dios. Antes creía que solo hacer cosas evidentemente malvadas, que estorbaran la labor de la casa de Dios y la vida de iglesia, era ser de esbirro de Satanás. Luego descubrí que, si solo perseguimos nuestros intereses en el deber e ignoramos los de la casa de Dios, tendremos un efecto negativo en el trabajo de la iglesia y perturbaremos. Cierto. Pensé en lo que había demostrado en el deber y en que, pese a parecer que nunca holgazaneaba, que podía encarar cierto esfuerzo y trabajar hasta tarde y que no parecía perturbar. No tenía las motivaciones correctas. No lo hacía para satisfacer a Dios, sino para destacar y ganarme la admiración ajena. Cuando no me gustaba la distribución del trabajo, estaba descontenta y no quería hacerlo. No podía someterme y pensar en cómo cumplirlo bien, ni en cómo dar sustento inmediato a los hermanos. Sin darme cuenta ya había entorpecido la labor de riego. Sí. Así es. Lo cierto es que yo era una de las de mayor experiencia. Algunas de las otras hermanas eran nuevas en el trabajo y no conocían la labor de la iglesia. Por lo que asignarles las mejores iglesias y los mejores regantes era bueno para nuestro trabajo en general. Pero era egoísta y quería quedarme a cargo de las mejores iglesias y los mejores regantes. Pero si se hacía a mi manera y las nuevas colaboradoras asumían las iglesias con más problemas, el trabajo se resentiría y no sería eficaz, lo que perjudicaría a la casa de Dios. Sí. Mis iglesias tenían más problemas, pero en realidad era un buen entrenamiento para mí. Podía esforzarme un poco más y hacer algunas de esas cosas, y así mejoraría nuestra eficacia en general. ¿No era esa la mejor solución? Sí. Así parece. Lo que Dios dispone es lo mejor. Sí. Comprendí entonces cómo este deber sacó a la luz mi mentalidad egoísta, despreciable e irracional. Descubrí que tener intereses propios en el deber solo puede perjudicar el trabajo de la casa de Dios. Antes había ido en pos del estatus y los intereses personales en el deber y había cometido transgresiones. Si no cambiaba y protegía mis intereses obstinadamente, sabía que perjudicaría de nuevo a la casa de Dios. Ofendería su carácter y sería descartada. Sí. Era una idea aterradora para mí. Me presenté ante Dios a orar y a arrepentirme. Dije, Dios mío, en el deber no he hecho más que proteger mis intereses, sin pensar en el trabajo de la iglesia ni en tu voluntad. Con mi humanidad, no soy digna de un deber. Dios mío, quiero arrepentirme de veras. Después leí un pasaje de las palabras de Dios que realmente me aportó una senda de entrada. Voy a leerlo. Bien. Sí. Dios dice, para quienes cumplen con su deber, sea profundo o superficial su entendimiento de la verdad, la manera más fácil de entrar en la realidad de la verdad es pensar en los intereses de la casa de Dios en todo y renunciar a los deseos egoístas, a las intenciones, motivos y estatus individuales. Poned los intereses de la casa de Dios en primer lugar. Esto es lo menos que debéis hacer. Si en el deber una persona ni siquiera hace esto, ¿cómo puede decirse que cumple con él? Esto no es llevarlo a cabo.
Considera primero los intereses de la casa de Dios, los intereses de Dios y su obra, y pon estas consideraciones antes que nada. Entonces podrás pensar en la estabilidad de tu estatus o en cómo te ven los demás. ¿No sientes que se facilita un poco cuando lo divides por pasos y haces concesiones? Si haces esto por un tiempo, llegarás a sentir que satisfacer a Dios no es difícil. Además, podrás cumplir con tus responsabilidades, obligaciones y deberes. Dejar de lado tus deseos egoístas y tus propias intenciones y motivos, tener consideración de la voluntad de Dios y poner primero los intereses de Dios y de su casa. Tras experimentar esto por un tiempo, te parecerá una buena forma de vivir. Ser directo y honesto, no una persona vil. Y ser justo y honorable, en vez de ser de mente estrecha y despreciable. Sentirás que una persona debe vivir y actuar así. Poco a poco, disminuirá el deseo dentro de tu corazón de gratificar tus propios intereses. Amén. 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 Gracias a Dios. Las palabras de Dios me enseñaron que la casa de Dios ha de ser lo primero en todo, no mi beneficio. La reputación y el estatus son temporales y no tiene sentido perseguirlos. No vivir en corrupción y hacer la voluntad de Dios es el único camino para recibir su aprobación. Cierto. Entender esto me aportó esclarecimiento. Sin importar el trabajo, no podía seguir protegiendo mis intereses, mi imagen y mi estatus, sino que tenía que cumplir bien con el deber. Aunque no lograra grandes resultados, tenía que centrarme en vivir ante Dios y aceptar su escrutinio. Así es. Pensaran lo que pensaran los demás, volcarme en el deber era el único modo de hacer la voluntad de Dios. Así es. Dios quiere que dejemos de lado los intereses personales y que protejamos los de su casa. Sí. Los siguientes días me lancé a cumplir con el deber sin pensar en mis intereses. Al hacer esto, sentía que no me controlaba tanto mi corrupción. Gracias a Dios. Días después, mientras hablaba de trabajo con una hermana, me dijo que su inglés oral no era muy bueno y que necesitaba un intérprete para evaluar una iglesia. Tenía dificultades y no lograba mucho en el deber. Cuando me lo dijo, pensé que mi inglés era bueno, por lo que tal vez podría cambiarme con ella y seguir de cerca esa iglesia. Pero luego pensé que, como esa iglesia tenía muchos problemas, era probable que asumirla exigiera mucho esfuerzo y que no se dieran muchos progresos. Me preocupaba que afectara mi reputación, así que no quise cambiarme con ella. Al pensarlo me di cuenta de que, de nuevo, solo tenía en cuenta mi beneficio y que protegía mi estatus, por lo que enseguida me presenté ante Dios en oración para pedirle que me guiara. Gracias a Dios. Tras orar, comprendí que la situación era una prueba de parte de Dios y que Él me daba la ocasión de practicar la verdad. No podía continuar viviendo en corrupción, protegiendo mis intereses como antes. Si este cambio beneficiaría a la casa de Dios, tenía que hacerlo. Por ello, consideré las responsabilidades de las demás colaboradoras y creí que era mejor cambiarme con aquella hermana. Le comenté mis reflexiones a la líder y ella y las demás colaboradoras aceptaron. Maravilloso. Me sentí muy tranquila después de hacer los cambios y lo disfruté de una manera indescriptible. Sentí que por fin practicaba la verdad y era una persona real. Gracias a Dios. Como Dios dice, también podrás cumplir con tus responsabilidades, obligaciones y deberes. Dejar de lado tus deseos egoístas y tus propios motivos. Tener consideración de la voluntad de Dios y poner primero los intereses de Dios y de su casa. Tras experimentar esto, considerarás que es una buena forma de vivir. Ser directo y honesto, no una persona vil. Y ser justo y honorable, en vez de ser de mente estrecha y despreciable. Sentirás que una persona debe vivir y actuar así. Poco a poco, disminuirá el deseo dentro de tu corazón de gratificar tus propios intereses. Amén. Amén. Gracias a Dios. Posteriormente, dejé de estar negativa respecto a las iglesias de las que me encargaba.
y en cambio me esmeraba en el trabajo de todas ellas. Cuando algunos del equipo de riego se quejaban de sus problemas en el trabajo, les enseñaba las palabras de Dios para corregir sus perspectivas. Me amparaba en Dios y buscaba la verdad con ellos para resolver esos problemas. Cuando algunos nuevos fieles tenían muchos problemas y no asistían a reuniones, ya no los culpaba por ser difíciles. Y por el contrario, tenía conversaciones reales con ellos para entender sus problemas y les enseñaba las palabras de Dios. En cuanto a no poder contar con suficientes líderes y diáconos, me esforcé más en la formación de talentos. Hablaba con los hermanos más aptos, más adecuados para esos cargos, sobre la trascendencia y los principios de cumplir con un deber, y dedicaba tiempo a trabajar codo a codo con ellos. Cuando advertía que había algún trabajo bastante complicado en las iglesias y nadie lo chequeaba, hacía el esfuerzo de asumirlo. Al principio, no sabía si sería capaz de hacerlo bien, pero no me cabía duda de que no podía seguir alejándome de esas cosas, de que no podía tener en cuenta egoístamente solo mi pequeño ámbito de trabajo, sino que tenía que defender la labor de la iglesia en general. Gracias a Dios. Con el tiempo, mi trabajo progresó y se eligió a todos los líderes y obreros en las iglesias que gestionaba. En algunas asumió un deber el doble de gente, y algunos nuevos fieles pudieron trabajar ellos solos. En iglesias que antes no iban demasiado bien fue mejorando cada parcela de trabajo. Verdaderamente contemplé las obras de Dios en aquello. Sin duda. Gracias a Dios. Gracias a Dios. Además experimenté que lo que quiere Dios es el corazón y la obediencia de la gente. Por lo que si tenemos en cuenta su voluntad y pensamos en la labor de su casa, no en nuestros intereses, podemos recibir sus bendiciones. Entenderlo fortaleció mi fe en Dios. Gracias Gracias a Dios. Qué maravilla de experiencia.